Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla de protocolos básicos de IoT. Soy Eduardo Contreras. Eh, para las personas que están aquí presentes, me voy a presentar de nuevo. Soy Eduardo Contreras, director de tecnología de la empresa Electronic Arts. Nos dedicamos a hacer diseño y desarrollo de sistemas embebidos. Y bueno, soy aficionado a la radiofrecuencia, todo lo que tenga que ver con tecnología, tomas de decisiones, cualquier cálculo de antena o impedancia de nuestros circuitos, pues bueno, mi trabajo estará por ahí. Soy aficionado a la cerveza artesanal, también me gustan mucho los juegos de mesa y bueno, también soy músico, por si quieren platicar otra cosa que no sea técnica, pues bueno, con mucho gusto, siéntanse con la libertad, me dicen güero, Eduardo pues es una informalidad. Como les comentaba, soy cofundador y también director de tecnología de la empresa Electronic Arts, una empresa mexicana donde nosotros manufacturamos y diseñamos sistemas embebidos a la medida y pues hardware muy enfocado últimamente en la seguridad, y tenemos ya muchos años dedicándonos a alrededor de 8 o 9 años a integrar sistemas de Internet de las cosas. Antes de iniciar con la charla de qué protocolos son los más usados en el IoT y irnos a los tecnicismos, me gustaría retomar un poco la idea de tecnología y bueno, pues preguntarnos qué es tecnología, ¿no? Y si nosotros googleamos rápido tecnología y buscamos imágenes, pues nos va a salir la típica del robot tocando una inteligencia como una... Aquí está más grande, ¿no? O como tocando un robot, o un robot tocando una computadora, o como imágenes de una nube. Y bueno, pues la tecnología al final no es un robot tocando una computadora, al final es la aplicación de conocimiento. Y esta aplicación de conocimiento pues nos funciona como sociedad para hacer las cosas pues más sencillas, ¿no? Y bueno, estos son pedazos de tecnología que nos han movido muy fuerte a toda la humanidad. La rueda, un salero, un diagrama a bloques o un diagrama a flujos. Eso es un aparato de tecnología que es conocimiento aplicado para solucionar un problema. Un diagrama de flujo, ¿por qué es tecnología? Porque nos ayuda a pensar de una forma estructurada una idea de resolución de problema. Una polea para dividir fuerzas, una pala para sacar tierra. Todo es tecnología. Muchas veces nos centramos, y más cuando hablamos de IoT, como no, es que la tecnología tiene que ser innovadora, revolucionaria, tiene que cambiar todo. Y bueno, sí, pero no siempre es el robot tocando la computadora. ¿Sí? Entonces, pues es importante entender que la tecnología es la aplicación del conocimiento y que es la aplicación de herramientas. Si nosotros tenemos acceso a herramientas, tenemos acceso a tecnología que nos van a dejar mejores. Es como cortar un pedazo de carne con un cuchillo mal afilado o cortar un pedazo de carne con un cuchillo bien afilado. Simplemente va a ser más sencillo, te va a salir mejor o vas a ser capaz de hacer mejores cortes. Y aquí nos vamos a la otra parte interesante de la tecnología. Gracias a que hemos avanzado tanto y hemos creado herramientas sobre herramientas, existen las capas de abstracción. Entonces, una capa de abstracción es como decir, bueno, yo voy a construir una casa, ¿no? Voy a meterme a YouTube o a buscar cómo hacer una casa que no sea en Minecraft y ya, ahí está, ¿no? Ese video existe. Es una captura de un video de YouTube. Y ya, pues te pones a ver los videos del Arqui, funciona, ya sabes dónde hay humedades. ¿Y los ladrillos? ¿Dónde salieron? Ah, claro, fui y compré ladrillos. Pero ¿alguna vez has sabido o sabes cómo se produce un ladrillo? ¿Sabes cómo escoger un buen ladrillo? Bueno, ¿sabes que hay diferentes tipos de ladrillo? Ah, es que esa casa fue construida con block, en México decimos. Esta casa sí tiene ladrillos de verdad. No, esta casa tiene ladrillos que tienen hoyos. O estos ladrillos son de adorno y estos ladrillos son para enjarrar, para ponerles cobertura, ¿no? Y ahora, vamos atrás. ¿Cómo se hace un ladrillo? Pues hay que extraer arcilla, hay que hacer un transporte, hay que guardarlo en un patio, hay que laminar, hay que hacer todo un proceso que no conocemos.
Y esto es imposible que lo hagas una persona, ¿no? Y aquí es mucho más fácil verlo porque pues simplemente para que una persona opere una extractora o un camión de volque, pues es bastante complejo, hay que tener licencias y todo, ¿no? Entonces desde aquí podemos ver que como humanidad siempre tenemos diferentes capas. Y cada una es un negocio, si se fijan. Tengo un negocio de extracción de arcilla y solo me dedico a la extracción de arcilla. Tengo un negocio de transporte, solo me dedico al transporte al bulk. Tengo un negocio de que tengo un patio de acopio, ¿no? Y ahí yo guardo los materiales y todo. Tengo un negocio de procesamiento de arcilla. Entonces, esto ya nos da una idea mejor y también nos deja ver que aunque yo quería construir una casa, pues no sé todo lo detrás y no importa, porque a mí lo que me interesa es construir la casa. Es mi materia prima, pero no estoy yendo a ver cómo hicieron mi primer ladrillo para poder construir toda mi casa. Entonces, las tecnologías son como los ogros, tienen capas. Y pues aquí es la primera capa de la electrónica, una piedra. Y después de la piedra, ¿qué hacemos? La purificamos, la procesamos, hacemos fotolitografía y ¡pum! Una oblea con chips. Luego después los cortamos, los empaquetamos y de alguna forma conseguimos tener transistores. Luego de los transistores los combinamos y ¿qué tenemos? Compuertas. Y luego ¿qué tenemos? Una ALU para procesar operaciones. Luego ¿qué tenemos? Un procesador. Y luego del procesador, ¿cómo pasamos al Internet de las cosas? Son demasiadas capas que hay para poder llegar al protocolo o a cualquier otro tipo de integración de IoT. Entonces también, si nos vamos a enfocar, por ejemplo, a hacer un desarrollo de un producto de IoT, pues también hay que tener muy en cuenta hasta qué punto quiero llegar. Yo, pues igual no me voy a dedicar al 100 a un diseño de transistores, diseño con compuertas para poder generar un procesador, por ejemplo, o un nuevo tipo de procesamiento, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es identificar dónde estás parado, qué es lo que tienes que aprender y enfocarte en eso, porque si no vas a estar construyendo un ladrillo al día para construir una casa, ¿no? Entonces, es muy importante saber dónde estamos para saber dónde empezar a investigar. Hay que recordar que venimos de una piedra. Entonces, bueno. Y bueno, al final, todo lo que estamos viendo hoy no fue más que el reflejo de otro día, ¿no? Hace un año, dos, bueno, no, en pandemia empezaron con esta idea de que no, que el 5G, que te da con la vacuna, no sé qué. No me importa qué decían. Pero hoy hay noticias y hay papers del 6G, ¿no? Estamos hablando que desde hace 2 o 3 años 6G está en papeles, el 6G se está trabajando y bueno, pues es el reflejo de lo que se está trabajando hoy. Entonces, a lo que voy con esto es que si tú estás muy enfocado en un área como es tu capa de abstracción y estás consciente de dónde estás parado y las nuevas tecnologías que hay, va a ser mucho más fácil que puedas ver el reflejo de lo que hay hoy para poder saber qué aprender para los siguientes años o meses para las tecnologías, ¿no? Y eso lo recalco mucho porque sí, vamos a hablar un poco más sobre los protocolos, vamos a hablar sobre eso, pero esto va a cambiar. Y esto va a quedar grabado y todo, pero el punto de esta plática es cómo seguimos obteniendo la información de los protocolos que se usan hoy en día, cualquier día que digan esto, y cómo poder ver más allá, ¿no? Entonces, algo que quiero dejar muy, muy claro y que no me gusta las pláticas que se dedican solo a usar tendencias. El reflejo del futuro no es la tendencia, no es la moda. Hoy en moda está la inteligencia artificial, las LLMs. Sí, es parte importante del futuro, sí, es parte revolucionaria, pero no es el reflejo de cómo va a ser, porque hoy existen muchas conjeturas de todo, ¿no? Entonces, pues, hace unos años el Big Data estaba de moda. ¿Y cambió el mundo? Sí, pero cambió el mundo de forma radical. Pues no, igual y no. ¿Pero qué nos permite? Nos permite ver cómo va el tráfico en Google Maps. Y ya está integrado en tu vida, ¿no? Entonces, sí hay un cambio, sí es importante,
pero no es muchas veces como lo pintan en muchas conferencias. El IoT también, el IoT en el 2015, 2016 explotó y ahora pues ya no es de los temas más importantes, pero ¿qué pasa? Ya está integrado en nuestra vida. Ya es común traer un smartwatch, ya es común tener sensores en una casa, ya es común tener un apagador Wi-Fi. Tal vez no tan común como lo va a ser en un futuro, pero ya es algo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, como en el 2015, el futuro era un reflejo de lo que estábamos viendo. Pero ese reflejo, lo que quiero dar a entender ahora es que no es un reflejo idóneo o luego ponen estos reflejos como utópicos. Todo el mundo va a tener este tipo de instalación. Y pues no es así. Entonces, que haya sido tendencia, o sea, una tendencia, no es equivalente a que vaya a ser parte del futuro. El punto es cómo se integra la vida de los humanos y de los usuarios, ¿no? Que ahora también tenemos los metaversos y demás. Entonces, también hay que estar, no te digo que a la vanguardia, pero al menos entender de qué van las cosas, por si alguna vez hay que usarlas, ¿no? Y ahora lo que más me gusta hacer, decir que el Internet de las cosas simplemente son telecomunicaciones. Son conceptos que existen desde los 70s, son tecnologías más nuevas, pero que utilizan conceptos de telecomunicaciones ya bastante activos porque es una base muy fuerte y es la base en la que funciona todo, ¿no? Entonces, pues sí, son telecomunicaciones, pero dice Internet, ¿no? Entonces, tiene telecomunicaciones con una capa de Internet. ¿Y cuál es la capa de Internet más común para aprender cómo funcionan los transportes y cómo funcionan los protocolos? Pues el diagrama OSI, ¿no? Donde podemos ver que hay una aplicación, esa aplicación se comunica por medio de alguna presentación, hay una sesión, hay un transporte, hay una red, una network, luego tenemos el data link y pues el physical. Al final en el IoT, estas capas siempre van a existir, solamente que van a existir de forma implementada, la implementación de estas tablas pues va a ser un poco distinta, pero al final todo recae en un concepto o en una familiarización muy cercana a esta, porque necesitamos acceder a Internet. Y para poder acceder a Internet, hay que seguir protocolos de Internet. Entonces, tal vez suene redundante, pero pues es la realidad. Ahora, decimos, pues el Internet de las cosas. Tenemos Zigbee, tenemos LoRa, tenemos Bluetooth, tenemos Amazon Sidewalk, que es un nuevo protocolo que salió este año. Tenemos Thread, tenemos Matter, Wison, lo que quieran, ¿no? Bueno, de todas esas tecnologías, más, ¿cómo las ordenamos? ¿Por qué elegiría una? ¿Cuándo debo de comprar un dispositivo de este estilo? ¿Por qué elegiría otra cosa? Pues vamos organizándolas. ¿Cómo podemos irlas organizando? Por velocidad de datos, por consumo de energía y por distancia, ¿no? Es una forma mucho más sencilla de conceptualizar y entender cada tecnología, porque cada propiedad de cada tecnología te va a dejar generar algún tipo de conectividad. Y este tipo de conectividad tiene que estar resolviendo un problema, porque no conectamos cosas a Internet solo por conectarlas. O eso me gusta pensar. Hay una cuenta en Twitter que se llama Internet of Shit, y ahí pueden ver lo que conectan a Internet que no tiene sentido. Pero bueno, ese fue el boom del IoT en su momento. Justo ahora, por ejemplo, vamos a poner un sensor que siempre tiene energía, tiene un aparato solar, pero no tiene que estar reportando seguido y pues está cerca de la ciudad. ¿Qué es lo que optaría uno por hacer? Bueno, pues tenemos LoRa, que es a muy larga distancia, pero la infraestructura no, yo la tengo que mantener y pues sale algo caro para solo un sensor. Ok, también existe la tecnología Zigbee, pero luego tengo que poner otro receptor Zigbee para poder mandar todos estos datos a Internet. Bueno, pues tenemos otra tecnología que es una tecnología celular, ¿no? Ahora, estoy diciendo todas estas tecnologías, igual y en el video no se alcanza a ver, pero aquí podemos ver en la gráfica que todas las tecnologías que estoy diciendo están a una distancia de mayor a 10 centímetros
y menor a 5 kilómetros, ¿no? Entonces, o bueno, hay unas que hasta 100 kilómetros, ¿no? Que son las redes celulares. Entonces, ¿por qué directamente me puse en ese rango de distancias? Pues porque yo sabía que mi sensor iba a estar un poco alejado de mí, ¿no? Entonces, desde que yo entiendo el problema, donde el sensor no está en mi red Wi-Fi, que no está en mi casa, que está en algún lado alejado, yo ya estoy detectando el problema a resolver, que es una conectividad alejada. Ahora, ¿la energía es un problema? No. Entonces puedo utilizar un protocolo que gaste un poco más de energía, que no es la ideal por el medio ambiente, pero se puede. Entonces, viendo todo esto, viendo los costos, pues yo puedo inferir, ok, para este proyecto lo mejor al parecer es usar algún tipo de 4G, algún tipo de LTE KDM o un NB IoT que me permita tener una conectividad pagando un mínimo de un SIM y ya teniendo la conectividad de internet. Entonces, con esto yo solucioné varios problemas que tenía con la tecnología y no fue al revés, que es algo que muchas veces como ingenieros podemos tener, pues, un error, ¿no? Si muchas veces es como, no, es que yo soy experto en esta tecnología y esta tecnología la tengo que aplicar a todo, aunque me haga batallar más. Y ahí ya estás trabajando tu ingeniería sobre la tecnología y no la tecnología con tu ingeniería. No sé si me doy a entender. Es algo importante y muy valioso a la hora de hacer producto. Entonces, vamos por partes. ¿Cuál es la primera parte que vemos aquí? Vemos un WPAN, ¿no? Voy a ir de menos distancia a más distancia. Me voy a brincar algunas porque algunas son redundantes. Tenemos WPAN, que es Wireless Personal Network. Después tenemos WHAN, WHAN, que es Wireless Home Area Network. Vamos a tener WLAN, que creo que todos la hemos usado con algún Wi-Fi, algún Ethernet, alguna red local de casa o empresarial, que es la Wireless Local Area Network. Después tenemos WNAN, que es bastante interesante porque es Wireless Neighborhood Area Network, el cual te permite hacer diferentes redes, pero que son vecinas. Lo que luego podríamos llamar, no es lo mismo, pero podríamos hacer una analogía a un roaming de celular, donde estás en una red que no es la que tú pagas, pero te dejan acceder, puesto que son vecinos, por así decirlo. Después tenemos las LP WAN, las licenciadas y las no licenciadas. Las licenciadas son las que solo pueden usar los portadores de onda, como, bueno, los que tienen la licencia de usar ciertas bandas ocupadas, como sería una telefónica grande como Claro o Tigo aquí en Guatemala. Y las sin licencia, que son las LP WAN, que pueden ser Sigfox y LoRaWAN, por ejemplo. Estas están en bandas civiles que cualquier persona puede utilizar. Esto tiene ventajas y desventajas, siendo los costos alguna de sus ventajas, pero también el hecho de que el espectro de banda que está libre lo puede usar cualquier persona, pues puede haber una colisión de paquetes no deseable, ¿no? Entonces vamos a ir una por una. Primero tenemos las WPAN. No sé si ustedes alguna vez han conectado su computadora por Bluetooth a su celular y ahí accedido a internet compartiendo datos por Bluetooth. Eso es lo que se le llama una WPAN. Prácticamente es una red de uso personal que máximo te aguanta 8 dispositivos por la naturaleza de sus radios. Y bueno, aquí podemos ver que no solo es Bluetooth, porque Bluetooth te lo permite con 4.0, 4.1 y 4.2, 5 también. Sino que también existe el ANT+, y no sé si han escuchado de ANT+. ANT+ es un protocolo de 2.4 GHz que te permite comunicarte con sensores para medir, por ejemplo, el pulso cardíaco, los pasos que das, muy enfocado a ciclistas, muy enfocado a runners, a gente que hace ejercicio. Y pues tenemos otro que es MiWi, que prácticamente es un primo de Zigbee, pero de forma personal, pero es otra aplicación de Zigbee. Algo muy importante en todos estos protocolos es que cada protocolo es mantenido siempre por alguien.
Por ejemplo, Bluetooth lo mantiene Bluetooth SIG, que es Bluetooth Special Interest Group, que es un conjunto de compañías que todos confieren y coinciden en hacer unos datos muy específicos, ¿no? Por otro lado, Ant tiene su propio Ant Alliance y MIWI. Pueden ver que Microchip está metido, una empresa muy específica, y la IEEE con un estándar IEEE 802.15, que es, por eso les mencionaba lo de el tema de Zigbee. Y por otro lado podemos ver que cada uno tiene diferentes anchos de banda. Por ejemplo, MIWI dice que es propietario, lo que muy seguramente significa que existen muchas variantes dentro del ancho de banda, dependiendo cómo esté configurado, ¿no? Después tenemos WHAN, que es Wide Home Area Network, más hecho para redes, por ejemplo, Zigbee. No sé si ustedes alguna vez han visto algún sistema Philips Hue. Estos utilizan Zigbee para poder trabajar, donde pones un concentrador, ese concentrador es el gateway de Zigbee y se conecta directamente a tu router de Wi-Fi o de DSL. También existe Thread y también existe Z-Wave, que son variantes sobre la IEEE 802.15.4 y lo mantiene el mismo estandarte de IEEE, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues va a haber unos que tienen más anchos de banda, que tienen igual mayores bits por segundo. Estamos hablando de kilobits, igual no son muchos. Y pues cada uno de estos protocolos va a tener sus estándares y sus vulnerabilidades, ¿no? En el caso de Zigbee es de las más conocidas que tiene muchas vulnerabilidades por el tiempo que lleva en la industria y porque cuando se inventó, pues la parte de seguridad en este tipo de redes no se trabajaba tan fuerte, ¿no? Hoy en día tenemos Zigbee 3.0 que nos permite hacer ya un tipo de encriptación y de provisionamiento de credenciales mucho más seguro. Después tenemos la clásica WLAN, donde vamos a tener Wi-Fi, como todos lo podemos ver y saber, que es la que siempre usamos en casa, pero también vamos a tener WiGig, que prácticamente nos deja llegar hasta los gigabits de velocidad, que ahora también el Wi-Fi 6 ya nos lo permite, pero pues antes este era un específico. Igual tiene sus funcionalidades muy particulares. Está Wi-Fi Halo, que ese te permite hacer comunicaciones ya de mucho mayor alcance, todavía con 40 megabits por segundo. Y Wi-Fi Wave, que igual está sobre una variante de IEEE 802.15, que es un primo de Zigbee, ¿no? Entonces, aunque sea el mismo tipo de red WLAN, pues vamos a tener diferentes tecnologías que pueden conectarse a esto, ¿no? Y bueno, de mis favoritas, más el enfoque que tengo más claro o más al día es las WP-WAN, puesto que para el IoT, en mi perspectiva, son de las más interesantes por el bajo consumo y por el bajo ancho de banda. Muchas veces integrar un protocolo de Wi-Fi en un producto chico como es para el IoT moderno, pues suele ser un poco pesado para el procesador, ¿no? Existen procesadores como el SP32, existen otros microcontroladores como el Wing o el Raspberry Pi Pico, que ya trae un módulo externo de Wi-Fi que te incluyen todo el stack y te quitan mucho trabajo de programación. Pero a nivel gasto de energía suelen ser pues, bastante demandantes, ¿no? Entonces, las redes LP-WAN pues son una vertiente bastante interesante donde podemos entrar en muchas variables de tecnología y también pues un enfoque, sí, de ahorro de energía total, ¿no? Entonces, ahorita me quiero enfocar más que nada en esta parte de LoRaWAN y Sigfox, donde vamos a tener protocolos que pueden ir de 125 kHz a 500 kHz de ancho de banda, mientras que en Sigfox 200 kHz. Vamos a ver que hay otro tipo de implementaciones de low power como OnRap o Positive Train Control, que fueron desarrolladas para solucionar problemas muy específicos, por ejemplo para rieles, para trenes, para manejar pesos, para manejar protocolos muy específicos. ¿Por qué digo que muy específicos? Porque en el mismo protocolo van a venir opciones que te van a dejar solo compartir ese tipo de información.
y esa limitante pues después puede jugarte en contra. Entonces, pues ir por dispositivos como LoRaWAN, Sigfox, pues igual es un poquito, desde su definición y todo, pues es un poco más abierto el espectro y pues te deja jugar un poco con lo que tienes. Ahora, es muy importante también entender que todas estas redes trabajan sobre el mismo tipo de topología, donde vas a tener normalmente un gateway que te va a hacer la conexión por medio de ADSL o por medio de celular o por medio de fibra óptica hacia internet, ¿no? Que es lo que queremos llegar a hacer. No es solo una conexión mesh, no es solo una conexión punto a punto. Aquí siempre queremos llegar a internet hacia un servidor, hacia algún servicio. Entonces, pues aquí está bastante bien explicado, donde tenemos sensores actuadores. Estos se comunican por Thread o Zigbee. Y pues directamente el gateway lo puede mandar por Ethernet o Wi-Fi. Como pueden ver, un Wi-Fi EP pues puede hostear varios tipos de conexión. Al final el Wi-Fi EP no va a estar viendo nada de Zigbee. Simplemente aquí hay una capa de abstracción, aquí hay otra capa de abstracción y aquí hay otra capa de abstracción. Entonces aquí aplica lo mismo que veíamos en la electrónica. Aquí aplica lo mismo de yo soy un gateway de Wi-Fi y solo me voy a dedicar a recibir y mandar paquetes de Wi-Fi. Pero a mí me los tienen que haber mandado de esta forma. Entonces hay una cadena de transmisiones de datos que también en varios protocolos pues van a ser más usados que en otros, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante, es LoRa contra Sigfox, donde LoRa tiene paquetes encriptados con llaves que se dan provisionadas hacia el servidor y al dispositivo por el usuario, mientras que en Sigfox tienes una llave, pero esa llave no es para desencriptar el mensaje, esa llave es para acceder al sistema. Entonces, al no tener un mensaje encriptado, me parece que ya modificaron ese protocolo de transmisión de datos, pero así fue su versión 1.2, si no me equivoco. Y al tener un dato no encriptado, lo único que hacían era un corrimiento de bits para que el mensaje no fuera fácil de leer. Entonces, cualquier persona con un radio que fuera compatible con la tecnología de Sigfox, que como pudieron ver, pues ahí está la modulación y todo, y las frecuencias, pues podían decodificar mensajes que estaban saliendo desde acá. Tenían una llave oculta el dispositivo y no podían llegar hacia el cloud por la parte de seguridad, pero de todas maneras era bastante, pues un error de falla, un error de diseño bastante fuerte, el no encriptar tus datos desde el arranque, ¿no? También es muy importante mencionar que tanto Bluetooth como NFC, como Wi-Fi, como Wi-SON, como Zigbee, tienen protocolos de handshake, así como de provisionamiento previsorio para llaves de los nodos hacia su conexión maestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bluetooth igual existen encriptaciones que antes no existían con la versión 1 y 2 o BDR, donde la encriptación no se daba con un handshake y no compartían llaves públicas para poder hacer operaciones de desencriptación. Todo esto ha seguido evolucionando y era lo que les comentaba en un momento, hace unos momentos. Los protocolos siguen cambiando, los protocolos van a seguir creciendo y los protocolos buscan siempre ser más seguros. Entonces, fue el caso, por ejemplo, de Sigfox, donde teníamos un protocolo súper inseguro con la transmisión de datos. Y el mismo equipo de Sigfox, pues después de reconocer el error, una vez que alguien lo publicó en una conferencia, pues ya se ponen a trabajar en cómo mejorarlo, ¿no? Entonces también es bastante importante estar actualizado en que, aunque las tecnologías sean las mismas, por ejemplo, Zigbee tiene años existiendo, ¿no? Pero es muy importante seguir actualizado para no implementar una versión vieja de Zigbee o no tener en tu casa una versión vieja de Zigbee que sea susceptible a algún tipo de ataque de seguridad. Y bueno, ya nada más un poco de información técnica. Tenemos las frecuencias que van a estar trabajando. Si se fijan, mucho trabaja en frecuencias 915, 868, 400, a 13 y a 2.4 GHz. Algunos a 5. ¿Qué tienen de común todas estas bandas? La mayoría están en una banda ISM, que es de industria, servicios y médico, que cualquier persona puede usar sin licencia.
Entonces, ¿por qué usamos ese tipo de redes para redes de IoT o redes personales? Simplemente para poderlas usar a nuestro antojo, con las limitaciones que cada protocolo provee para que no tengamos un espectro todo lleno de basura. Y bueno, al final que cualquiera la puede usar, ¿no? Cualquiera puede llegar, comprar un Philips Hue, instalarlo en su casa y no tener algún problema legal, ¿no? Cualquiera puede agarrar su celular, activar el Wi-Fi y hacer una conexión WPAN, ¿no? O un hotspot. Y lo mismo con Thread, lo mismo con NFC, lo mismo con Wireless M-Boost, etcétera, ¿no? Entonces, también mencionar que cada uno de estos protocolos tiene unos aliases. Si ustedes quieren realmente entender un protocolo y leerlo al fondo, lo mejor sería buscar estos aliases para buscar los documentos blancos, o bueno, sí se les suele llamar como unos white papers, donde puedes leer cómo está implementado o qué tan abierto es o qué tan cerrado es. La mayoría de estos protocolos pues están bien documentados y vas a encontrar mucha información. Protocolos, por ejemplo, como el Bluetooth, sí hay que pagar dinero para poder acceder al core. Entonces, por eso también muchas empresas son muy celosos con la librería de un Bluetooth. Por ejemplo, si nosotros agarramos un NRF52 de la familia de Nordic, vamos a ver que tienen un binario precompilado que tiene todo el stack de Bluetooth para nosotros usarlo como una API y no utilizarlo desde cero, desde la Mac. Entonces, cada uno de estos protocolos va a tener sus pros y sus contras. Muchos van a tener más pros que contras, muchos van a tener más contras que pro, pero siempre tenemos que escoger la tecnología y saber elegir la tecnología de acuerdo a las necesidades del problema. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bueno, gracias.